El libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Escribe Lucas: después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcando, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron a la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Hasta aquí vamos a leer en el día de hoy, hermanos. Vemos que Pablo, tras despedirse de los ancianos en la localidad de Mileto, decide marcharse junto con algunos colaboradores para poder llegar a tiempo a Jerusalén, ya que, como habíamos leído en Hechos capítulo 20, versículo 16, el deseo de Pablo era llegar a Jerusalén en el día de Pentecostés. Leemos en el versículo 1 que tras dejar Mileto, navegaron directamente a la isla de Cos. Y después, al día siguiente, bajaron a Rodas y luego fueron a Pátara. Tanto Cos como Rodas eran islas situadas en el extremo sur del mar Egeo, al noroeste de la isla de Creta. Rodas era el nombre de la isla, al igual que su ciudad capital, la que se encontraba en la extremidad noroeste de la isla. Aquí el apóstol Pablo pudo quizá conocer algún resto de una de las maravillas del mundo antiguo, el coloso de Helios, dios del sol, que se elevaba a una altura de 33 metros sobre el puerto de la isla, pero que fue destruido mucho antes de que Pablo esté ahí por un terremoto. Por eso digo que quizá conoció algunos restos. Pátara era el puerto marítimo de Licia, en las inmediaciones de la desembocadura del río Santos, que era un punto clave para los barcos cargueros y además también centro del culto de Apolo. Luego Pablo y sus compañeros se subieron allí a un barco que iba hacia Fenicia y pasaron muy cerca de la isla de Chipre, lugar ya conocido por nosotros en el primer viaje misionero, donde Pablo fue allí con Bernabé y el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, como ayudante. Después se bajaron en Tiro, aprovechando que el barco tenía que descargar su mercancía en esa localidad. Una vez allí leemos en el versículo 4 que los creyentes pusieron a Pablo en alerta sobre las dificultades que tendría
si Pablo se atrevía a subir a Jerusalén. Paréntesis, ya sabéis que generalmente en la Biblia se dice subir a Jerusalén, no porque estuviese al norte, sino porque subir a Jerusalén implicaba subir en un punto de vista geográfico, ¿vale? Por el terreno como tal. Vale, cierro paréntesis. Entonces, estos discípulos le decían a Pablo que no suba a Jerusalén. Y le dieron ese consejo, según el versículo 4, estando guiados por el Espíritu. Y claro, ante esto nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que el Espíritu le haya guiado a Pablo a Jerusalén, le haya ordenado que vaya a Jerusalén, según Hechos 20, versículo 22, y que además le haya revelado que le esperaba ahí cárcel y sufrimiento, y que por otro lado los discípulos de Tiro, guiados por el Espíritu, le aconsejen que no vaya? ¿Cómo es posible que por un lado el Espíritu le haya revelado privadamente a Pablo tienes que ir a Jerusalén, y que cuando Pablo ya estaba muy cerca de Jerusalén en Tiro, el Espíritu haya guiado a unos discípulos allí para que le digan no vayas? ¿Se está contradiciendo el Espíritu Santo allí? ¿Qué pensáis al respecto? Quizá alguno podría pensar que en verdad estos discípulos no estaban hablando a la luz de la voluntad de Dios, o que incluso estaban siendo guiados por el maligno para tentar a Pablo a que no cumpla la voluntad de Dios. Al igual que le pasó a Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis que hubo un momento en el cual Pedro le insistió que no vaya, que no se deje apresar, que no se deje arrestar? Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Quizá algunos puedan pensar que en verdad, aunque el texto diga que el Espíritu lo puso en el corazón de los discípulos de Tiro, que no vaya a Jerusalén, pues quizá no fue del Espíritu. Ahora bien, el texto bíblico es claro. Estos discípulos estaban hablando por el Espíritu, y obviamente el Espíritu no se puede contradecir, ni tampoco estaba faltando a la verdad. Lo que el Espíritu de Dios estaba realizando, hermanos, es probar a Pablo. Probarle para ver si verdaderamente estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios pese a las consecuencias. Leyendo los versículos posteriores, nos damos cuenta de que Pablo venció la prueba. Pero os comento esto porque es cierto que a la hora de leer este versículo 4 parece que contradice lo que Pablo compartió a los ancianos de Mileto, que el Espíritu le había ordenado que debía ir a Jerusalén. Y sin embargo, cuando estaba ya muy cerca, a través de algunos discípulos, el Espíritu estaba diciendo, no vayas a Jerusalén. Yo sé que a algunos les puede llegar a confundir, pero desde un punto de vista terminológico se varía en lo siguiente. Se dice que el maligno tienta y se dice que el Espíritu Santo prueba. En algunos casos puede dar la sensación de que es lo mismo, pero no lo es. Cuando el maligno tienta, lo que busca es destrucción. Lo que busca es corromperte, dejarte desnudo delante de Dios para que caigas en su juicio. Lo que busca el Espíritu Santo cuando a veces nos prueba es edificarnos, es hacernos más fuertes, es hacernos conscientes de la decisión que estamos tomando y que la ratifiquemos cada día. Esa es la diferencia entre lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace el maligno. Y en verdad un creyente debe de soportar tanto la tentación como la prueba. Y ante la tentación aferrarse a la fuerza que le da el Espíritu Santo, y ante la prueba intentar fomentar una mayor comunión con Dios para seguir adelante con los principios que se haya marcado, que es principalmente obedecer a Dios. Tras pasar 7 días en Tiro, el apóstol se despidió de todos y oraron de rodillas. Luego marchó con sus compañeros a Tolemaida. Se quedaron allí un día saludando a los hermanos y luego al día siguiente marcharon a Cesarea. Pablo se quedó en Cesarea, capital de la provincia de Judea y de regiones contiguas, hospedado en casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos, que en verdad para nosotros muchas veces es recordado no tanto por su diaconado, sino por ese famoso testimonio, ¿verdad?, ante el etíope eunuco que estaba yendo en un camino y que de repente el Señor lo arrebata de un lugar y lo lleva allí para que le comparta
el Evangelio, se convierta y en ese mismo momento se bautice. Pues si ya creía en el Señor, ¿qué impide bautizarle, verdad? Qué bueno saber aquí unos datos más de este personaje, que desde luego tenía un ministerio muy difícil. Al ser evangelista se debía de someter, pero probablemente a mucha persecución y crítica, y sin embargo aquí se nos enseña que Felipe el evangelista, que también había sido diácono en su momento, tenía 4 hijas, todas solteras y además todas con el don de la profecía. Muy interesante eso. Sin embargo, ninguna de estas hijas, y mira que tenía 4, le dio ningún mensaje a Pablo. Fue otra persona el cual tenía un mensaje preparado para Pablo. En un momento dado bajó de Jerusalén un profeta llamado Ágabo para compartir un mensaje público a Pablo sobre su destino. Este profeta ya había aparecido antes en la narrativa del libro de los Hechos, concretamente en Hechos capítulo 11, versículo 28, profetizando sobre una gran hambruna que vendría sobre toda la tierra habitada. En esta ocasión, Ágabo traería un mensaje más personal, y al igual que los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Ágabo realizó un acto simbólico que acompañaba a su mensaje, mostrando que Pablo, el dueño del cinto, quedaría apresado por los judíos en Jerusalén para ser entregado después a los gentiles. En el versículo 12 leemos que la reacción inmediata de los discípulos al escuchar el mensaje era de convencer a Pablo para que no suba a Jerusalén. Pero el apóstol estaba plenamente convencido de que debía hacerlo porque el Espíritu le había dado esa orden y él quería dar su vida por el nombre de Jesús si fuera necesario. Los discípulos lloraban y se entristecían ante la pronta realidad que viviría Pablo, pero al verlo tan seguro de su decisión de ir a Jerusalén, no intentaron persuadirle más y dejaron que se haga la voluntad del Señor en él. Al poco tiempo subieron todos a Jerusalén y algunos hermanos de Cesarea también se sumaron y llevaron a un hermano llamado Nasón, chipriota, antiguo discípulo, con quien en su momento fueron hospedados, según lo que narra aquí Lucas. Es curioso este dato porque se hace alusión a una de las primeras regiones que el apóstol Pablo visitó en su primer viaje misionero. Ante toda esta narrativa, hermanos, yo creo que las conclusiones son claras. Pablo estaba plenamente convencido de que su deber era obedecer la voluntad de Dios y hacerlo hasta las últimas consecuencias. Estaba totalmente persuadido de que esta vida es efímera y que el sentido de esta es compartir el Evangelio de Cristo a toda persona que sea posible. Y que incluso, añadiendo algo más, en el día del juicio, él se sentiría culpable si por no haber compartido la palabra, la sangre de muchos de sus compatriotas iba a ser derramada, entre comillas. ¿Por qué? Porque si él, teniendo el Evangelio de Jesús en su corazón, conociéndolo y teniendo la oportunidad de compartirlo, no lo hacía, todas aquellas personas que no habían conocido a Dios, pudiendo haberle conocido si él compartía el Evangelio, iban a ir al infierno. Y como Pablo estaba convencido de que él podía compartir el Evangelio para que al menos un porcentaje de todo ese grupo de personas que van a ir al infierno no vayan, pues tenía que hacerlo sí o sí. Si no, sería culpable de la sangre de todos aquellos que no irían eternamente a la presencia de Dios. La convicción de Pablo era tan clara, su visión era tan nítida, que él obraba así, hermanos. Para él lo primero era compartir del Señor a todo aquel que pueda, primero judío, luego gentil, pero a todos los que él pueda. Era su responsabilidad. El apóstol tenía muy interiorizado que la buena inversión está en el cielo, que el objetivo es obtener la corona incorruptible de la vida, que perder el tiempo en cosas banales no tenía ningún propósito, y se sentía capaz de dar incluso su propia vida si eso glorificaba el nombre de Dios. Hermanos, ante este precioso testimonio que realiza el Espíritu a través de un hombre, porque ya os lo he dicho, aquí Pablo no es el superhombre, aquí vemos lo que hace el Espíritu a través de un hombre que está dispuesto a que se cumpla su voluntad en él.
y que Dios está dispuesto a que su voluntad se cumpla en nosotros, pero nosotros estamos dispuestos a que eso sea así. Muchos creen que Pablo, después de Jesús, fue el mejor hombre que ha pisado esta tierra. Pero yo creo que el Señor puede levantar a hombres y mujeres mejores que Pablo, siempre y cuando esas personas deseen de corazón: Señor, haz tu voluntad en mí. Si verdaderamente deseamos eso, el Señor puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Más aún de las que leemos aquí. Pero claro, ¿qué diremos? ¿Queremos que se haga la voluntad de Dios en nosotros hasta las últimas consecuencias? ¿Estamos pendientes solo de bendiciones terrenales o queremos las bendiciones más preciadas, las que están en el cielo y que permanecen para siempre? ¿Qué haremos, hermanos? Qué bueno saber que, a diferencia de la filosofía platónica, por ejemplo, el cristianismo no es una negación de la vida terrenal. No es un desprecio por nuestro cuerpo. No es un desprecio por este tiempo. Qué bueno saber que el cristianismo no significa quitarme todo lo que tengo aquí, irme a una montaña como un ermitaño y ponerme simplemente a meditar, a orar y a alabar, como algunos desgraciadamente han pensado, incluso dentro del cristianismo, y como algunas otras religiones y filosofías practican incluso hoy. No, hermanos, el cristianismo nos invita a transformarnos por su espíritu, ya no ser de este mundo, ser extranjeros, pero seguir aquí. Y seguir aquí con un propósito. Y por cuanto el Señor nos manda a seguir aquí, el Señor está pendiente también de nuestras necesidades aquí. Es decir, aunque nosotros estemos enfocados en obtener los tesoros celestiales, la vida eterna, estar eternamente en la presencia de Dios, el Señor también atiende nuestras necesidades terrenales, nuestra salud, lo que tenemos que vestirnos, trabajo, estudios, casa, lo que cada uno tenga. Pero que todo eso, hermanos, no le quite la posición a lo eterno. Que todo eso no le quite importancia a los tesoros celestiales. Hay de aquel hermano o hermana que piensa que, como el Señor le manda a dejarlo todo, pues se divorcia, se desentiende de sus hijos, ya no estudia, ya no trabaja. No, el Señor me va a mantener. El Señor me ha llamado y yo lo voy a hacer así. No vemos eso en la Biblia, hermanos. Mirad a Felipe el Evangelista. Tenía 4 hijas. Tenía familia. Yo soy consciente de que en el Nuevo Testamento no se suele hablar mucho acerca de los familiares, de los apóstoles y discípulos del Señor. Pero de vez en cuando se nos hace una alusión. Nosotros debemos de ser capaces de trabajar, estudiar, estar casados, tener hijos o tener cargas de otro tipo, obligaciones, pero que nada de eso nos quite el tiempo de servir primero a Dios. Primero su reino y su justicia. Es por eso que es totalmente legítimo, hermanos, que un creyente ahorre para tener una casa. Estudie y trabaje para obtener los recursos que necesite. Pero que en medio de todo eso sea primero Dios siempre. Que el afán de conseguir una casa, un coche, ropa, poder enviar dinero a mis familiares en mi país, o lo que sea que cada uno tenga como propósito en su vida, no esté por encima de los propósitos de Dios en la nuestra. Ese es el énfasis. Y desgraciadamente quizá se observa una especie de distracción general en las iglesias, y hablo en general. Como que hemos perdido un poco el norte.
el punto importante en medio de todo lo que hacemos. Como que deseamos que desde el púlpito o desde el canal de YouTube que nos guste consumir o desde el libro inspiracional del famoso teólogo o qué sé yo, nos diga consejos, versículos, ideas claves para obtener bendición financiera, para tener una buena salud delante de Dios, para que tenga un éxito en mis estudios, para que pueda formar una familia temerosa de Dios, o lo que cada uno quiera. Y ojo, todo esto está bien. Una vez más reitero, está bien que nos formemos, que busquemos avanzar en el mundo laboral, ascender, que si uno se quiere casar, que se case, que si queremos tener hijos, que los tengamos. Pero nada de eso le puede quitar la posición, el trono a Dios en nuestra vida. Nada. Porque cuando eso ocurre, no solamente no estamos cumpliendo con nuestro propósito, sino que todo lo demás se desmorona. Porque todo lo demás deja de estar bajo la base, bajo la guía del Espíritu de Dios. Y qué bueno, hermanos, que tengamos este testimonio de Pablo, ¿verdad? Porque como compartí el viernes, hoy en día hay muchos foros, muchos lugares, iglesias también, donde determinados predicadores manipulan a sus feligreses, a su audiencia, para que ofrenden más, o para que se congreguen más, o para que sirvan más. Porque si lo haces, Dios te va a bendecir. ¿Qué quieres? Tengo aquí un montón de ofertas espirituales. ¿Cuál deseas? ¿Quieres casa? Dios te va a dar una casa. Tú sirve, congrégate y ofrenda más. ¿Qué quieres? ¿Un esposo? Dios te va a dar un esposo. Tú haces esto, y Dios te lo dará. Causa, efecto, causa, efecto. Pero Dios no es así, hermanos. Y qué bueno que en Pablo veamos que él tampoco cayó en ese error. Fijaos cuántas cosas hizo Pablo compartiendo el Evangelio en tantos lugares, capacitando a otros discípulos para que se queden como pastores y ancianos de esos lugares. ¿Acaso en algún momento Pablo le dijo, y mira que a él le hacía falta muchas cosas, porque él decidió vivir así? ¿Acaso alguna vez Pablo le dijo al Señor, mira Señor, yo he predicado el Evangelio todos los sábados en las sinagogas, los domingos compartía el pan y también predicaba en las iglesias? Cuando trabajaba fabricando tiendas, también discipulaba con algunos, como con el caso de Priscila y Aquila. Señor, he hecho todo esto. Dame una esposa, dame hijos. ¿Quiero una casa en Jerusalén? No, mejor en Roma, que parece que hay una buena estabilidad allí. Quiero el mejor carruaje romano. En ningún momento Pablo le exigió bendiciones a Dios. Y entre comillas, por poder, podría haberlo hecho. Todo lo contrario. Fijaos todo lo que hizo Pablo, y el Espíritu en un momento determinado le dijo, Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Y Pablo se preguntaba, ¿y qué va a pasar allí? Cárcel y sufrimiento, Pablo. Eso va a pasar. Pablo podría haber dicho, pero Señor, ¿no he compartido el Evangelio en Éfeso, en Corinto, aquí, allá? ¿No he capacitado a estos hermanos? ¿No me he ocupado de trabajar para que ninguna iglesia me dé una ofrenda para subsistir? ¿No me he preocupado por estar siempre haciendo cosas para tu reino? ¿Por qué, Señor, me dices ahora, ve a Jerusalén y te espera cárcel y sufrimiento? ¿Por qué, Padre? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué eres tan malo? No, hermanos. Cuando estemos en la presencia de Dios, yo no sé en qué posición o en qué lugar estará Pablo, pero desde luego que, según lo que leemos aquí, ha acumulado muchos tesoros en el cielo. ¿Cuántos tesoros estáis acumulando vosotros? No nos engañemos, hermanos, y dejemos de escuchar a aquellos que nos intentan engañar diciendo, si te congregas más, si ofrendas más, si sirves más, Dios te va a bendecir. Hermanos, nosotros no nos congregamos, ni ofrendamos, ni servimos para que Dios nos bendiga más. El hecho de congregarte ya es una bendición. El hecho de ofrendar ya es una bendición en sí mismo.
El hecho de servir ya es una bendición en sí misma. No lo hacemos para obtener algo a cambio, es lo que debemos hacer. Incluso cuando nos congregamos y por alguna razón, porque eso suele pasar y no pasa nada, todos estamos creciendo. Hay veces que los maestros de escuela bíblica de adolescentes o de niños o de adultos, de jóvenes, el predicador, el pastor, hay veces que no nos gusta exactamente su modelo de predicación, su forma de predicar. No pasa nada, hermanos. De hecho, ojalá las iglesias tuviesen más pastores y más predicadores dentro de una propia comunidad, porque nos enriqueceríamos todos. Pero cuando nos congregamos, hermanos, no nos congregamos para escuchar al pastor fulanito menganito, o para ver cómo lidera la hermana fulanita menganita, la alabanza, por ejemplo. No, hermanos, nosotros nos congregamos para hacer culto a Dios. Y a través de nuestros hermanos que van aprendiendo poco a poco, todos, desde el que tenga 50 años en el Señor y 4 estudios teológicos universitarios, hasta aquel que es joven y quizá no tenga tantos estudios, todos, hermanos, estamos siempre en crecimiento, en formación, en aprendizaje. Por eso qué pena saber, ¿verdad? Iglesias, algunas quizá he conocido, otras no tanto, solamente lo he leído en artículos, donde los hermanos deciden ir a la iglesia dependiendo de si predica el predicador tal o el predicador cual. Si la alabanza lo dirige la hermana tal o la hermana cual, etcétera, etcétera, etcétera. Qué pena, hermanos, que exista eso, porque se demuestra que esas personas no se están congregando para hacer culto a Dios. Esas personas se están congregando para ver, a ver qué me cuentan hoy. A ver si me inspira la alabanza y me hace llorar o me hace emocionarme y así me siento mejor y me voy a casa más contento o más contenta. Qué pena, hermanos, que haya personas así. Cuando, pues en mi experiencia he conocido algunas iglesias, o puedo leer, y de hecho os invito a que conozcáis las iglesias, porque solo somos una iglesia congregada en diferentes partes. Yo sé que como iglesia local esto es Hortaleza, estamos en una calle y una dirección concreta, pero nuestra visión es siempre entender que todas las iglesias del mundo conforman una iglesia. Y cuando hay muchas iglesias en el mundo que están viviendo horriblemente y que además encima están llenas de lobos y que incluso tienen al frente lobos, pues no sé a vosotros, pero a mí eso no me resulta indiferente. Me entristece. Y es un motivo de oración para mí. Porque como digo, no solamente tengo la visión de la iglesia de Hortaleza, sino una iglesia congregada en diferentes lugares. Por eso cuando veo, o escucho, o leo esos vídeos, artículos, noticias, veo lo que dice el profeta, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pues conozcamos la palabra de Dios, hermanos, y fijaos que estamos en una era donde podéis conocer la palabra de Dios de pe a pa, como dicen aquí. ¿Qué versión te gusta más? ¿Quieres leerlo en los idiomas originales? Adelante. ¿Quieres leerlo en un lenguaje actual, cercano, accesible, sencillo? Existen versiones así. Y ni siquiera tienes que ir a una librería cristiana a comprarlo, lo tienes en internet gratis. ¿Quieres leer un montón de comentarios, estudios históricos acerca del texto, del capítulo tal, del libro tal? Adelante, hermano. Hazlo. Pero parece que, como pasa con la moneda, ¿verdad? Cuanto más hay, se devalúa. Como pasa en algunos países latinos, ¿verdad? Como he dicho en los estudios bíblicos. Países donde la devaluación es tan grande que ya tienen que manejar miles y millones para comprar un pan. ¿Por qué? Porque se ha devaluado. Prácticamente no vale nada. Pues parece que ahora tenemos tantas Biblias, tantas predicaciones en YouTube, tantas exposiciones y comentarios y libros teológicos y bíblicos y devocionales, que ya como que perdió su interés. Porque como hay tanto. Sin embargo, hace unas cuantas décadas
Algunos esperaban que venga el domingo para escuchar la predicación del hermano que tiene un estudio en teología y que tiene 20 años de experiencia, porque claro, solo lo puedo escuchar ese día. No existía YouTube, no existían los libros que hoy en día están, ¿verdad? Pues hermanos, qué bueno que tengamos el testimonio de Pablo, como os digo, y con esto no estamos ensalzando a Pablo. Simplemente nos estamos dando cuenta de lo que el Espíritu de Dios puede hacer a través de una persona que tiene el deseo de que se haga su voluntad en él. ¿Queréis que la voluntad de Dios se haga plenamente en vuestra vida, independientemente de las consecuencias? Fijaos que prácticamente toda la primera generación de cristianos murieron por su fe. Algunos leones, otros decapitados, otros crucificados, otros por lanzas. ¿Creéis que ellos pensaron, Dios me abandonó? No, hermanos. Todo lo contrario. Qué honra me da poder morir como murió mi Señor. Porque mi Señor murió por mis pecados y nos ha dado la vida eterna. Y toda inversión que podamos hacer en esta vida para la vida eterna será una buena inversión, hermanos. Así que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría para invertir correctamente. Y como digo, sin descuidar nuestros quehaceres, nuestros deberes en esta vida. La familia, trabajo, estudios, la salud, lo que cada uno tenga. Eso no hay que despreciarlo. Hay que cuidarlo. Pero siempre teniendo en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a orar.